donde se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir nunca. Y en ese lugar tan maravilloso, pues cuentan que tienen un encuentro o bien con seres que ya han fallecido o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese diálogo, en ese encuentro, se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere pensamos, pobrecito, y al mismo tiempo pensamos, menos mal que no me ha pasado a mí ni a nadie de mi familia, pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí y lo que les resulta difícil y doloroso es tener que volver al cuerpo. Pero sí que es cierto que cuando vuelven al cuerpo experimentan un gran cambio en su vida. La primera cosa que les ocurre es que dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene muy buena pinta, por lo cual no hay por qué asustarse. Llegan a ser conscientes de que realmente la muerte no es el final de la existencia, sino que se abre una forma de existencia diferente y que parece mucho mejor que la vida física. También experimentan un cambio en los valores de la vida. Normalmente las personas estamos muy preocupadas por la belleza física, por ser sexys, para ligar más, llamar la atención, tener fama, tener dinero, pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Estas personas se dan cuenta que todo eso no tiene realmente mucha importancia. Lo realmente importante es desarrollar los sentimientos. Por eso, cuando vuelven, empiezan más a valorar las relaciones personales, porque se dan cuenta que esto es muy importante. Algunos investigadores que se han interesado por estas evidencias, porque ya había muchos casos, quizá el primero en la época moderna es el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo, que en el 77 escribe el artículo Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina, y 2 libros de divulgación que son Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él pues cuenta un montón de testimonios que él recoge. Después de él vendrán otros investigadores, Melvin Morse, pediatra que trabajaba en el hospital de niños en Seattle y vivió muchas situaciones de niños que entran clínicamente muertos y que después de ser reanimados pues vuelven a la vida. Y resulta que los niños cuentan la misma historia que los adultos. Yo creo que este testimonio es un testimonio que todavía da más credibilidad a la experiencia, porque muchas veces cuando uno escucha un testimonio de adulto puede pensar, esto es una alucinación que uno tiene porque en realidad no se quiere morir. Entonces se inventa una fantasía alrededor de la supervivencia después de la muerte. Sin embargo, estamos aquí hablando de casos de niños que son de 3, 4 años, que todavía no se han formado una idea de lo que es la muerte, por lo tanto no pueden tenerle miedo. Y estas experiencias son demasiado complejas para que un niño las pueda imaginar. Para mí es un reflejo de que en realidad se trata de experiencias reales. Esto lo explica el doctor Melvin Morse en su artículo Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina, publicado en el año 94, y en su libro Más cerca de la luz, lo que revelan las experiencias próximas a la muerte de los niños. Otros investigadores más recientes sobre el tema, el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra en el Hospital Maudsley en el Reino Unido, y Sam Parnia, cardiólogo y doctor en biología celular de la Universidad de Southampton. Ellos dirigen un proyecto que se llama Proyecto AWARE, para estudiar el estado de conciencia durante el periodo de muerte física, la parada cardiorrespiratoria, donde no hay actividad cerebral. Aquí han recogido, es un estudio que involucra a más de 24 hospitales de todo el mundo, el Reino Unido, Estados Unidos sobre todo, y están estudiando desde hace ya unos 10 años. Este año van a concluir este estudio. Ellos antes de este trabajo ya habían publicado varios estudios donde observan pues que el porcentaje de personas que tienen experiencias cercanas a la muerte respecto al de los que experimentan la muerte clínica es alrededor del 20%, es decir, no todo el mundo que entra en muerte cardiorrespiratoria
tiene una experiencia cercana a la muerte. Es un porcentaje relativamente pequeño, del 20%. Otro investigador en el tema, el doctor Pim van Blommel, que en el año 2001 publicó ya un artículo también en la línea de los anteriores. En este caso es un estudio hecho en casi 400 personas que han tenido una parada cardiorrespiratoria, y vuelve a observar que es alrededor del 20% los que tienen la experiencia cercana a la muerte. En ese estudio descartan la medicación, descartan las creencias, descartan el daño cerebral, la falta de oxígeno como causa de la experiencia cercana a la muerte, porque él dice, si esto está causado por la falta de oxígeno y por la destrucción celular, todo el mundo que entra en muerte clínica debería experimentar la misma experiencia. Sin embargo, solo un porcentaje de 1 de cada 5 lo experimenta. Por lo tanto, no es esa la razón. También observa que las creencias religiosas, personales de esa persona no influyen en el riesgo a desarrollar una experiencia cercana a la muerte. Es decir, tienen el mismo porcentaje de experiencias cercanas a la muerte en los ateos, en los cristianos, en los agnósticos. Ni tampoco el miedo a la muerte influye en tener la experiencia cercana a la muerte. Él concluye que se trata realmente de una experiencia real que demuestra la supervivencia de la conciencia más allá de la muerte del cuerpo físico. También en su libro Conciencia más allá de la vida, pues expone esas teorías. Hay diferentes investigadores en España, el doctor Enrique Vila, que ha escrito el libro Yo vi la luz, experiencias cercanas a la muerte en España, Jacques Carbonnier, 7 buenas razones para creer en el más allá, las pruebas científicas de una vida después de la vida. Todos estos investigadores llegan a las mismas conclusiones, que las experiencias cercanas a la muerte son reales. Y además nos están demostrando que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Ya para acabar esta parte, pues hablaros del caso de este hombre, el doctor Iben Alexander, porque uno puede decir, no, es que estos hombres estudian las experiencias de otras personas, pero ellos como personas no han vivido la experiencia de muerte clínica. Pues resulta que este hombre sí. Este hombre era un neurocirujano, bueno, sigue siéndolo porque todavía no se ha muerto, que tuvo una muerte clínica. Durante la noche tuvo una hemorragia cerebral y entró en muerte clínica. Y luego estuvo un tiempo en coma. Este hombre era de los que creían que todo esto de las experiencias cercanas a la muerte, eso era una fantasía, que todo era un tema de destrucción neuronal. Pero resulta que cuando despierta, pues dice, ostras, qué sorpresa que me he llevado. Porque resulta que vivió la experiencia cercana a la muerte, salió del cuerpo y estuvo por ahí viendo un montón de cosas, ¿no? Viendo el plano espiritual, y luego vuelve y dice, mira, sé que esto a lo mejor no os lo vais a creer, porque yo no me lo hubiera creído antes, pero os lo voy a contar. Y entonces escribió su libro, Proof of Heaven, que sería como el cielo existe, o pruebas de que existe otro plano, donde pues cuenta sus aventuras en el otro plano, pues si lo queréis leer. Hablemos ahora de las experiencias de personas moribundas, porque estas personas al final de su vida también están teniendo experiencias que parecen extraordinarias, muy parecidas a las del otro grupo, porque también dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con otros seres que ellos describen como seres luminosos. Parece ser que esto les prepara, ese contacto tiene el objetivo de prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado. Esto es tan común que cuando una persona está enferma en un hospital, los médicos se acercan a la familia y le dicen, prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Ven a seres queridos que ya han fallecido? Esto pasa independiente de la creencia que uno tenga. Le pasa a agnósticos, ateos, cristianos, musulmanes, judíos. Para mí esto es un reflejo de que realmente no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que nos está dando muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después.
Pues esta investigadora le picó la curiosidad sobre estas experiencias, doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo pues convivía con enfermos terminales y estos le iban contando todas las experiencias que les iban pasando. Entonces eso a ella le hace que pensar, ¿no? Ella no creía en la vida después de la muerte y a partir de conocer estos casos empieza a creer en ella. Se titula, tiene muchos libros escritos, uno de ellos es La muerte, un amanecer. Si no lo conocéis os lo recomiendo. También el doctor Peter Fenwick se ha dedicado a estudiar estos casos de una manera pues más rigurosa. Ha escrito un artículo en el año 2010 donde se analizan un año de estudios prospectivos y varios años de estudios retrospectivos, es decir, los casos que se producen a partir de cierto momento y los casos que han ocurrido anteriormente. Ellos van a estudiar estos casos sobre todo a los centros geriátricos, porque ahí hay mucha gente que muere, entonces hay muchas personas que viven experiencias de ese estilo, y también el personal de esos centros pues tiene mucha información recogida. De hecho, en el estudio prospectivo lo que hacen es pues hacer rellenar unas encuestas al personal, o sea, el personal del centro entrevista a los moribundos y les hace preguntas sobre qué es lo que están viviendo, con preguntas concretas, y luego pues esa información se la pasan a este doctor para que establezca el estudio, los resultados del estudio. Efectivamente, pues hay un gran porcentaje de pacientes que tienen ese encuentro con seres que ya han fallecido. Es como esa preparación, son los que van a recoger a esas personas, porque realmente esas personas son con las que tú tienes confianza, para que no te asustes, ¿no? Para lo que vas a vivir. Hablemos ahora de las personas que han tenido recuerdos de vidas pasadas. Algunos de esos recuerdos pueden ser espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Hablemos primero del caso de los niños. Hay investigadores que, ante la cantidad de casos que había de recuerdos espontáneos, pues se han interesado por el estudio de estos casos, y lo que ellos han intentado es ver si lo que el niño dice ha ocurrido en realidad o no. Es decir, confirmar históricamente si el recuerdo es algo que realmente es real. El doctor Ian Stevenson ha reunido una base de datos de más de 2000 casos, donde hay una confirmación, una constatación que esos recuerdos realmente reflejaban un hecho histórico que había ocurrido realmente. Hay casos extraordinarios. Él cuenta en sus artículos, algunos de ellos, yo recuerdo ahora el caso de un niño que en la actual vida pues vivía en un país asiático, y él decía que en la vida anterior él había vivido en una ciudad que estaba más o menos unos 50 kilómetros de donde vivía ahora, y que en esa vida él había sido maestro, y que cuando estaba yendo al colegio alguien le disparó un tiro y lo mató. Resulta que el doctor Ian Stevenson se entera de esta historia y se desplaza allí a ver si aquello se podía reconstruir o no, y efectivamente encuentran que en la ciudad donde el niño decía, en el colegio donde el niño decía, había habido un caso de un maestro que fue asesinado mientras iba en bicicleta al colegio. Acceden a los datos de la autopsia y se dan cuenta de que la trayectoria de la bala había sido una bala que había entrado por el cogote y había salido por la frente. Y resulta que este niño tenía 2 marcas de nacimiento. Imaginaros dónde estaban, una en el cogote y otra en la frente. Era como una huella de la forma de morir de la vida anterior, que había sido tan impactante que incluso en la vida actual había dejado esa huella. Hay casos extraordinarios, parecen de ciencia ficción, pero son reales. Hay niños que hablan en idiomas que no han conocido en esta vida, que son un recuerdo del idioma en el que hablaban en la vida anterior. Hay casos de verdad que merecen la pena. Pues todo esto lo cuenta el doctor Ian Stevenson
en sus libros. Uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Otro es niños que recuerdan otras vidas, aparte de los artículos de investigación que ha publicado. Jim Tucker continúa el trabajo de Ian Stevenson, también con sus artículos y con su libro Vida antes de la vida. Los niños que recuerdan vidas anteriores. Hay personas que han recordado sus vidas anteriores a través de sesiones de hipnosis regresiva. Los primeros casos que hubo de recuerdos de otras vidas en situación de hipnosis no fueron buscados, ocurrieron de manera espontánea, sobre todo en las consultas de los terapeutas que utilizaban la hipnosis, sobre todo cuando tenían algún caso de personas que tenían algún tipo de trauma que no conseguían averiguar en qué momento empezó. Ellos pensaban que podría tratarse de un trauma que se produjo en la infancia temprana, que uno no recuerda, que ha olvidado, pero que no ha superado. Entonces ellos le pedían a sus pacientes que volvieran al momento en el que se inició el trauma emocional. Para sorpresa de ellos, algunos de esos pacientes, en vez de volver a la infancia, contaban una situación que habían vivido en otra vida. Sobre todo, algunos contaban la forma de morir que habían tenido en la vida anterior y cómo ésta había generado trauma de la vida actual. Por ejemplo, había personas que tenían fobia a meterse en el agua. No querían entrar en la piscina, no querían entrar en la playa, tenían mucho miedo a esto, pero nunca habían tenido ningún episodio de ahogamiento en la infancia. Y cuando se les hizo la regresión, estas personas contaron que habían muerto ahogadas en la vida anterior. Y el trauma de la forma de morir había sido tan fuerte que todavía en la actual vida conservaban ese temor a meterse en el agua. Algunos libros de este tema, La vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, y se cuentan casos de miles de personas. El del doctor Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Ya el libro le llamó Muchas vidas, muchas movidas, porque en todas las vidas tenemos un montón de cosas que nos pasan. O Muchos cuerpos, una misma alma. Este título ya transmite el mensaje que él quiere dar, que en realidad siempre somos nosotros, lo que va cambiando es el cuerpo que utilizamos en cada una de esas vidas. O el libro Vidas pasadas, que no lo he encontrado en castellano, por eso lo he puesto en inglés, del doctor Peter Fenwick. Ya veis que el doctor Peter Fenwick está en todos los fregados. En el de las experiencias cercanas a la muerte, en las personas moribundas, en la reencarnación, porque en realidad todo está relacionado. También quiero comentar el caso de este libro, La vida entre vidas, del doctor Michael Newton, porque este aporta además información extra. Porque estas personas que salen aquí en este libro, estos testimonios, estas personas no solo recuerdan vidas anteriores físicamente encarnados, sino que también recuerdan periodos de vida en los que no se está ligado a un cuerpo físico. El momento que más se recuerda es el anterior al nacimiento en esta vida. Y lo que esas personas recuerdan es cómo se están preparando para la vida en la que actualmente están, qué tipo de pruebas eligen, cuál es el objetivo de esa vida, con quién van a convivir en esa vida para conformar las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Tiene una segunda parte que es el libro Destino de las Almas, donde amplía con más casos. Hablemos ahora del contacto con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El más frecuente es el que ocurre con seres fallecidos recientemente, que a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama contactan con los familiares que se han quedado en este lado. Esto es algo también bastante común. Lo que pasa es que la mayoría de personas se lo callan porque tienen miedo al que dirán, a que los demás se piensen que están volviendo majaras y quieren que vayan al psiquiatra. Manera de evitarlo, pues no se lo cuento a nadie y ya está. De hecho, hay muchas personas que ellos mismos tienen la duda de si ese encuentro es real o es una alucinación. Parece ser que el objetivo de ese encuentro es tranquilizar a los que se han quedado aquí. Primero hacerles saber, familiar que se ha ido, hacerles saber que él está bien, que se encuentra vivo
y que no se deben preocupar por él, que lo que tienen que hacer es intentar superar esa pérdida y procurar ser felices, continuar con su vida física, porque en algún momento se van a volver a encontrar. Lo que pasa es que muchas veces el que se ha quedado aquí está tan lleno de dolor que le es muy difícil al que se ha ido establecer contacto directo con él. Entonces es a lo mejor a través de otras personas que no son familiares directos, a través de las cuales contactan. Algunos libros sobre el tema: Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Silvia Brown. Hay personas que tienen un contacto más frecuente con estas personas que no están en este plano, no solo cuando se muere un familiar querido. Parece que tienen una sensibilidad especial para este tema. Yo suelo decir que tienen una línea ADSL con el otro lado, porque los demás tenemos línea telefónica normal. Además es wifi, porque no depende de cables ni nada. Es ilimitada, como dice el anuncio. Y dicen recibir mensajes de ese otro lado. Independientemente de que haya personas que estén falseando ese contacto o personas que se lo estén autosugestionando sin ser real, creo que hay casos que realmente son reales, y la manera que tenemos de saber si son reales o no es analizando la información que transmite, ¿no? Porque por la calidad del mensaje conoces al autor. Y esto es a lo que se ha dedicado la doctora Julie Beischel, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona, intentar comprobar si este contacto es real o no. Lo que ella hizo fue un experimento donde pidió a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida de un ser querido que fueran allí y le contaran los detalles personales de ese familiar. Y luego buscó una serie de personas, de mediums, que eran conocidos por tener contacto con seres ya fallecidos, y pidió que le dieran, o sea, la misma información, que dieran detalles personales de los fallecidos, incluso pues si podía ser contactar con ese ser fallecido, mucho mejor. Y luego contrastó la información obtenida por ambas vías, utilizando el método científico. La conclusión a la que ella llega es que realmente el grado de concordancia es tan alto que no puede ser otra la razón de esa concordancia que no sea que realmente hay un contacto con esos seres del otro plano. Ella lo ha publicado en diferentes artículos de investigación, desde el 2007 hasta el 2011. En realidad ella es continuadora del trabajo del doctor Gary Schwartz, profesor también en la Universidad de Arizona, que escribió el libro Los experimentos de la otra vida, evidencias científicas de la vida después de la muerte. No lo he encontrado en castellano, por eso lo pongo en inglés. En realidad el estudio de la mediumnidad no es nada nuevo. Yo creo que la mediumnidad es tan antigua como la humanidad, y ya en el siglo XIX ya hubo investigadores de aquella época que se interesaron por este fenómeno. Uno de los más conocidos es Allan Kardec, pedagogo francés, que escribió el libro de los espíritus, donde supuestamente hay un montón de comunicaciones, respuestas a preguntas que el ser humano se hace, preguntadas a esos seres del otro plano a través de los medios. Ahí están las contestaciones. Os lo recomiendo. Y ahora ya viene aquí de la cuestión lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cuál es el significado de la enfermedad? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Y ya que estamos, pues preguntemos por el sentido de la vida. Una de las cosas que nos dicen es que en realidad somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real, y que esta vida real en realidad nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Desde esta perspectiva, la muerte de un ser querido ya no es tan trágica, porque sabes que no se ha muerto realmente, sigue viviendo en otro plano. Es como el que tiene un familiar que se va a vivir a otro país lejano. Está claro que eso te entristecerá porque no convives con él. Podrás contactar pues por teléfono, por el Skype y tal, y hablar un poco con él. Pues más o menos eso es lo que ocurre cuando
un ser querido pasa al otro plano, que no vivimos físicamente con él, pero podemos contactar con el Skype que hay espiritual, que es cuando estamos durmiendo, podemos viajar astralmente, nos separamos del cuerpo y somos más sensibles para contactar con ellos. Hay personas, como digo, que a través de sueños han contactado con sus seres queridos o incluso tienen la sensibilidad suficiente como para, estando en el cuerpo, poder verlos, sentirlos, percibir su presencia. Si esto lo tomáramos en cuenta, sería mucho menos traumático la muerte física de un ser querido. En realidad nos alegraríamos por ellos, porque en realidad la vida en el plano espiritual es mucho mejor que esta. Intentaríamos continuar con nuestra vida con la esperanza, la certeza de que en algún momento volveríamos a estar juntos. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea a través de nuestros propios méritos, a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias de la vida a las que nos enfrentamos no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en otras vidas. Que además, antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias que elegimos nosotros mismos por nuestra voluntad antes de nacer, con el objetivo, como digo, de desarrollar nuestra capacidad de amar. Y una de esas circunstancias puede ser el venir con una enfermedad congénita. Es decir, que el origen de las enfermedades congénitas tiene que ver con los actos realizados en otras vidas. Generalmente actos donde uno ha generado sufrimiento en los demás, donde uno ha podido causar incluso la muerte de otros seres. Cuando una persona comete un acto de esa naturaleza, ese acto queda impregnado en su propio espíritu como con una especie de tóxico espiritual. Necesitan deshacerse de él para poder continuar con su proceso de evolución. Y una forma que puede elegir para deshacerse de él es, cuando vuelve a encarnar, transferírselo al cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico actúa como una especie de paño, de esponja, que absorbe el impacto del tóxico espiritual y de esta manera sirve para drenarlo. Pero en esa transferencia también se va a producir una alteración del cuerpo físico, del código genético y del cuerpo físico. Y a través de esa alteración vendrá la enfermedad, que en realidad será una circunstancia que ha elegido el espíritu para vivir en sí mismo una situación de sufrimiento semejante a la que él causó en los demás. Y de esta manera esto les sirve para aprender. Para que se entienda mejor lo que quiero decir, quiero contar un caso real que tuve la oportunidad de conocer. Era el caso de un chico que desde muy pequeño le diagnosticaron una leucemia congénita, y a consecuencia de esa enfermedad y de su tratamiento pues tuvo una vida de bastante sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero como tenía esta enfermedad nunca le dejaron cursar los estudios de pilotaje, pero sí los de azafata. Y justo cuando estaba a punto de terminarlos, fallece. Ya os podéis imaginar la familia, la madre totalmente destrozados. La madre pensaba, ni la única cosa que le ha hecho ilusión a mi hijo la ha podido llegar a disfrutar. Y en ese estado de cosas, su hijo ya desde el otro plano contacta con ella. Se le aparece y le dice, mira mamá, no te preocupes por mí porque yo estoy bien. Ya al morir físicamente la enfermedad del cuerpo se quedó en el cuerpo, pero te quiero contar el motivo, el propósito de mi vida. Yo esta enfermedad, esta afición que tenía a la aviación no me viene de esta vida, me viene de la vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Pero fui piloto de aviación de guerra. Y durante la Segunda Guerra Mundial, las bombas que yo tiré hicieron que mucha gente muriera quemada. Yo esta enfermedad que he vivido en esta última vida, la elegí porque era como una forma de experimentar el ir quemándome poco a poco por dentro. De experimentar en mí mismo el sufrimiento que yo había causado en los demás y de esta manera sensibilizarme ante el sufrimiento de los demás, porque yo también lo he vivido. Eso no quiere decir que por cada cosa negativa del pasado tengamos que venir a pasar por una enfermedad en el presente o en el futuro.
Existen diferentes formas de reparar el daño y de tomar conciencia. Pero sí que es cierto que la enfermedad congénita es una forma de aprendizaje muy rápida. Y muchos espíritus la eligen precisamente por eso, porque es una forma de aprendizaje rápida. Tened en cuenta que desde la perspectiva del plano espiritual, la vida física es como un segundo delante de la perspectiva de la inmortalidad del espíritu. Y como esos espíritus están deseosos de avanzar y están en un estado de sufrimiento a consecuencia de lo que hicieron, pues todo eso les estimula a elegir pruebas de esa naturaleza. El objetivo de esas pruebas no es el de castigar, sino el de aprender. ¿Aprender a qué? Pues a aprender a amar. En realidad todos venimos a lo mismo, a aprender a amar. Y una de las cosas que tiene el aprender a amar es el intentar no hacer sufrir a los demás. Por eso esos espíritus que habían hecho sufrir a los demás querían aprender a no hacer sufrir a los demás. Para mí el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices tal y como le gustaría serlo a él mismo. Sin embargo, si observamos cómo está el mundo, cómo está la gente, nos damos cuenta de que la mayoría de personas no actúan de esta manera. Más bien estamos muy, centrados en la satisfacción de nuestro egoísmo y no prestamos atención ni a nuestros sentimientos, ni a los sentimientos y sufrimientos de los demás. Por eso es importante, para poder ir evolucionando y desarrollando la capacidad de amar, es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como ir liberándonos del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En el libro hablamos de los egosentimientos para describir esas formas de manifestación del egoísmo. Los egosentimientos son los sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros, también a los demás, y que también son los causantes de las enfermedades, porque la enfermedad del interior al final se acaba manifestando a nivel físico. Hay diferentes egosentimientos, en los libros hablamos de todos ellos, de cómo reconocerlos, de cómo superarlos. Yo por cuestiones de tiempo solo voy a hablar de dos, son el apego y el miedo, porque son causa de mucho sufrimiento de mucha gente y también causa de enfermedades. Pero antes de hablar de eso quería hacer un pequeño inciso sobre el tema de lo que es el amor y por dónde tendríamos que empezar. Creo que deberíamos empezar por amarnos a nosotros mismos, porque las personas que no se aman a sí mismas no pueden querer a los demás. De hecho, antes hemos hablado de enfermedades provocadas por la baja autoestima, enfermedades de la sangre y de los huesos. Personas que tienen la autoestima baja no tienen ganas de vivir. ¿Qué pueden hacer por los demás? No pueden hacer nada. Pero también es bueno que sepamos lo que es amarse a uno mismo y saber distinguirlo de lo que son manifestaciones del egoísmo o la satisfacción del propio egoísmo. Porque a veces confundimos el amarnos a nosotros mismos con la satisfacción del egoísmo. Una persona puede decir, no, si yo me quiero un montón, mira, me apetecía comprarme un coche de último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Cuando yo hablo de amarse a uno mismo no me refiero a esto. Esto sería para mí la satisfacción de un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos hago referencia a conocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida, para que los actos de nuestra vida sean un reflejo de lo que sentimos. Un ejemplo para que se entienda mejor esto. Bueno, antes de eso, decir que para amarnos a nosotros mismos necesitamos conocernos a nosotros mismos. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y eso es lo que nos haría sufrir. Un ejemplo, imaginaros el caso de una mujer que
lleva unos años en una relación de pareja y se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su pareja. Si realmente reconociera cuáles son sus sentimientos, diría, no estoy enamorada, y el siguiente paso sería, voy a decirle a mi pareja que quiero dejar la relación porque ni yo soy feliz ni le puedo hacer feliz a él. Pero imaginaros que esa mujer ha sido educada en la educación tradicional que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que si lo rompe eso es un pecado. Aunque eso no es lo que más nos afecta, pero sí que nos afecta el qué dirán. ¿Qué van a pensar de nosotros los demás? ¿Qué va a pensar la pareja? ¿Se lo va a coger bien? ¿Se va a enfadar? ¿Y va a tomar represalias contra mí? ¿Me va a hacer daño? ¿Se va a deprimir? ¿Se va a hundir? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Lo van a encajar o me van a machacar? ¿Qué va a pasar con las amistades, las relaciones sociales, etcétera, etcétera? ¿O qué va a pasar con los hijos, en el caso que haya hijos? ¿Qué va a pasar con la hipoteca, si entre los dos no la podíamos pagar ahora? Y por todas esas razones, o por alguna de ellas, o por una combinación de ellas, esa mujer decide continuar esa relación. Esa es una mujer que no se quiere a sí misma, porque actúa por lo que piensa en contra de lo que siente. Por eso es importante que cada uno analice en la vida si es feliz o no. Y si no es feliz, que empiece a indagar en los motivos por los cuales no es feliz. Y si encuentra que uno de los motivos es porque no vive de acuerdo con sus sentimientos, primero que se aclare en cuáles son sus sentimientos y luego que tome decisiones para que su vida sea un reflejo de sus sentimientos. De esta manera se evitarían muchas de los traumas de la vida y también muchas de las enfermedades físicas derivadas de esos traumas. También el tema del amor a los demás podemos estar confundidos por culpa del egoísmo. Para mí el amor verdadero en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace y el que actúa por interés en realidad no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni tampoco puedes obligarte a ti mismo a querer a alguien a la fuerza. Eso es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en el tema de la relación de pareja. Seguramente nadie se identifica con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. En ese mira cómo me lo pagan, que a partir de hoy ya nadie lo dirá porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Estamos reconociendo que lo que hacemos por los hijos no es tan incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos. Con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer, del mira cómo me lo pagan, es una forma egoísta de querer, que es lo que nosotros llamamos en el libro el apego. El apego es el amor posesivo, mal llamado amor, porque no es amor. Es el de la persona que cree que la persona amada es de su propiedad y esto le da derecho a decidir por ella. Es decir, vulnera su libertad y su voluntad. Incluso la llega a retener a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género que acaban en asesinato de la mujer a manos de la expareja porque ella no quería continuar la relación y tras intentar obligarla con maltratos físicos y psicológicos, ante la imposibilidad de retenerla, la acaban matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere convencer de que lo ha hecho por amor, que no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no se le puede llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de su sufrimiento, como ocurre en esos casos. Y para poner un poco más de evidencia entre la diferencia que hay entre el amor y el apego, me gustaría leer un trocito, un cuento que hay en el libro de las leyes espirituales. No sé si alguno lo tenéis a mano. Sí. Gracias, luego te lo devuelvo. Se trata de
de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada. Les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada. Y los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice: ¿cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. Pero me duran tan poco, siempre están enfermos, y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer? La segunda persona dice: los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula, sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán, porque serán libres, porque serán felices. El primero responde: es que si les abro la jaula, se escaparán y ya no los volveré a ver. El segundo responde: si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. El primero dice: lo que usted tiene es lo que yo deseo, que mis pájaros me quieran. El segundo dice: lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían: volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Bueno, ese cuento, que parece una fábula, refleja lo que ocurre con los seres humanos, porque también hay personas que están enjauladas en la vida, que viven sin libertad, y hay personas que enjaulan, personas que reprimen la libertad de otras personas. A veces la misma persona puede estar enjaulada y querer enjaular a las demás. Por ejemplo, imaginemos el caso de una mujer que fue educada en la educación tradicional machista, que le decía que ella tenía que estar ahí para servir a los padres y cuando se casara al marido y criar a los hijos. Seguramente esa mujer habrá padecido mucho por falta de libertad, pero si no cae en la cuenta de cuáles son los motivos por los cuales ha sufrido, puede caer en el error de querer educar a sus hijas como a ella la educaron, y de esta manera seguirá enjaulada y querrá enjaular a sus hijas. Si reflexiona un poco sobre su vida y reconoce que gran parte de su sufrimiento ha sido porque ha vivido una vida obligada a hacer muchas de las cosas que realmente no sentía, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no ha tenido, y eso ya será un paso adelante. Pero no debe conformarse solo con eso, debe luchar para salir de la jaula. No importa en qué momento lo haga, no importa si tiene 80 años, porque a partir de ese momento el tiempo que viva es el que realmente habrá vivido de acuerdo con lo que siente, con lo cual es el único tiempo que espiritualmente le habrá merecido la pena. Un año vivido así será mucho más valioso que 80 vividos en la esclavitud. Todo esto lo digo porque hay personas que dicen: no, si yo reconozco que mi vida ha sido una vida de sufrimientos en contra de lo que yo sentía, todo lo he hecho obligadamente porque me han obligado a vivir así, pero ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Nada más que esperar a morirme.
Esa es una mentalidad muy de antes, que sale en el personaje de Blasa, de José Mota, en la frase "Ay Señor, llévame pronto". Esa frase recoge toda una filosofía de vida, de mala vida. La persona que ve la vida como un valle de lágrimas donde tiene que soportar todo sin rechistar todos los sufrimientos, y que está tan agotada de vivir que solo le queda morirse para descansar. Yo creo que antes de eso deberíamos intentar luchar para superar las situaciones que nos generan sufrimiento, ¿no? Aunque eso, para eso tuviéramos que tomar decisiones que mucha gente no comprendería. Pero no estamos aquí para conformar a los demás, estamos aquí para intentar desarrollar nuestra capacidad de amar de manera libre. Y seguramente el luchar contra los que impiden eso también nos ayudará a evolucionar y, por supuesto, a ser más felices. Si todo el mundo diera ese paso de tener la valentía de luchar para vivir de acuerdo con sus sentimientos y al mismo tiempo respetara la libertad de los demás para que también los demás pudieran vivir de acuerdo con sus sentimientos, pasaríamos rápidamente del apego al amor. Seríamos todos mucho más felices. Generalmente, cuando digo todo esto, uno siempre ve la primera parte, la de lo que me hace. Y tienes razón, porque es que a mí me impiden ser libre. Pero no vemos la de lo que yo hago a los demás, el tema de si impido a los demás ser libre. Pues tenemos que tener tanto énfasis para una cosa como para la otra. A veces suele ocurrir las dos situaciones, que hay personas que no se atreven a luchar por su libertad, y en el otro lado tenemos a las personas que no quieren renunciar a controlar la vida de los demás. Pues tan importante es una cosa como la otra. Ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego. Por ejemplo, hay apego de la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y se quieren independizar. Esa madre suele pensar: ¿cuánto me hacen sufrir mis hijos? Mira, me han dejado sola. Hay que pensar: tus hijos ya son mayores y necesitan hacer su vida. Aprovecha los momentos que estés con ellos, pero no les recrimines por el hecho de que hagan su vida, porque eso no es justo. También hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien dice marido a la mujer, dice mujer al marido, porque esto va en todos los sentidos. En general, en cualquier relación de pareja, cuando uno de los dos intenta vulnerar la libertad y la voluntad del otro, ya hay una parte de apego. Y si esto no se reconoce y se intenta mejorar, lo que hace es generar sufrimiento. Algunos libros que hablan sobre el amor, el verdadero amor, y la diferencia que hay entre el amor y el apego es la saga de libros de Amy, de Enrique Barrios, por eso los recomiendo. Y ya para acabar la charla, quiero hacerlo hablando del miedo, porque para mí es un gran causante de sufrimiento y de enfermedad. Para mí el miedo más dañino, el que más nos hace sufrir, es el miedo a que no nos quieran. Dentro del miedo a que no nos quieran entra el miedo al rechazo, a la incomprensión, a la agresividad de los demás hacia nosotros mismos, sea física o psicológicamente, y finalmente el miedo a la soledad, a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, tiene tendencia a amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Creemos que de esta manera nos van a querer más, si complacemos a los demás en todo. Pero si en ese deseo de complacer al otro pierdes tu libertad y pierdes tu voluntad, lo que haces es sufrir mucho. Y tampoco consigues que te quieran más, porque la persona que realmente te ama, te va a amar tal y conforme eres. Y el que se quiera aprovechar de ti, te obligará a que seas de una manera diferente. Es decir, que para mí renunciar a la libertad es un sacrificio inútil, porque no conseguiremos que nos quieran más, solo que se aprovechen más de nosotros, como ocurre en la situación de la diapositiva. Dependiendo de cómo se manifiesta el miedo, pueden ocurrir unas cosas u otras. El miedo que se manifiesta como angustia y falta de aire es el que provoca enfermedades
del aparato respiratorio, los pulmones, el asma, suele ser típico de personas que han vivido con miedo. El miedo a expresar opiniones suele producir problemas en la zona de la garganta. Por ejemplo, el hipotiroidismo también tiene que ver mucho con persona que calla, que no expresa lo que siente, lo que piensa. El miedo, que se manifiesta como represión de la personalidad, provoca los conflictos indigestos, enfermedades del aparato digestivo. El miedo, que se manifiesta como falta de seguridad, es el que provoca las enfermedades relacionadas con la baja autoestima, enfermedades de los huesos, de la sangre, del sistema inmunitario. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Y cuando uno ya sabe a qué tiene miedo, tiene que intentar enfrentarse a las situaciones que le generan miedo con valor, preguntándose, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. Cuando una persona va viviendo, tomando decisiones para superar el miedo, poco a poco ese miedo irá cediendo. Pues de todo eso van los dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor, que intentan ser una herramienta para que nos conozcamos interiormente, para que podamos desarrollar la capacidad de amar y eliminar el egoísmo. También intenta responder a preguntas existenciales que todos nos hemos hecho: de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Los dos libros los podéis descargar gratuitamente en este blog, las leyes espirituales, blogspot.com. Los libros en formato papel, que sabéis que hemos traído y que los podéis conseguir ahí en el rinconcito aquel, valen 2 euros, y con esos 2 euros se cubren los gastos de impresión, es decir, no hay ánimo de lucro, y todos los distribuidores se han comprometido a distribuirlo de esta manera. En Málaga tenéis varios puntos de Málaga y provincia, tenéis varios puntos para conseguirlos. Uno de ellos es una tienda que se llama La Luna, y bueno, alguno más que va a haber dentro de poco. También la asociación de Reiki Diego Gallego, la sede de ellos. Bueno, ahí en el blog está toda la información. Y el hecho de que sea así es porque considero que el mensaje del libro no me pertenece, que es algo para todos y que eso no me da derecho a hacer lucro con él. Y ya para ir acabando la charla, deciros y como resumen, deciros que para mí el conocimiento de todo lo que hemos expuesto, que para mí es una realidad, me ha ayudado a darme cuenta de que la vida sí que tiene un sentido, o por lo menos un sentido diferente al que a lo mejor antes creía que tenía, aunque no se lo había encontrado. Me ha ayudado a darme cuenta que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de amar. En realidad muchas de las dificultades nos las creamos nosotros mismos porque no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. Mientras que es cierto que hay otras pruebas que vienen como consecuencia de los actos contra otras personas, actos negativos que han generado sufrimiento a otras personas en otras vidas. Por eso la enfermedad, desde el punto de vista espiritual, puede tener 2 orígenes. Podríamos diferenciar entre las enfermedades adquiridas, que tienen que ver con los actos de esta vida. Esas enfermedades suelen venir o porque no sabemos o no queremos asumir las pruebas que nos han tocado vivir, generando egosentimientos tóxicos que dañan el interior y también el exterior, o bien porque hemos reprimido nuestro interior y no actuamos ni vivimos de acuerdo con lo que sentimos. En estos casos la enfermedad física actúa como una especie de alarma que nos avisa de la enfermedad del interior y está ahí para motivarnos a hacer un cambio. Porque a veces hasta que no nos ponemos enfermos no nos paramos a reflexionar sobre qué rumbo estamos tomando en nuestra vida, ¿no? O que hemos tomado un rumbo equivocado que nos hace padecer y no lo estamos modificando. Pero también es cierto que hay enfermedades, serían las enfermedades congénitas, que tienen que ver con los actos que hemos hecho en otras vidas
realmente son pruebas para eliminar deudas acumuladas, y es un proceso mediante el cual se le transfiere al cuerpo los tóxicos psíquicos que le impiden al espíritu elevarse hacia un mayor grado de evolución espiritual. Y a través de esa experiencia de la enfermedad, el espíritu vive circunstancias de sufrimiento semejantes a las que hizo pasar a otros, y de esta manera aprende. En cualquiera de los dos casos, la enfermedad debilita las barreras mentales que aprisionan la manifestación del interior espiritual, y eso hace que nos ayude a adquirir un mayor grado de sensibilidad, tanto respecto a nuestros propios sentimientos como respecto a los sentimientos y sufrimientos de los demás. En realidad, si tomáramos conciencia de que la enfermedad tiene un significado que no es el de castigarnos, sino el de ayudarnos a que vayamos progresando hacia una mayor capacidad de amar, seríamos capaces de enfrentar con la mayor serenidad cualquier enfermedad, por muy grave que ésta fuese. En realidad podríamos enfrentar cualquier obstáculo o problema de la vida, incluso la muerte, tanto la propia como la de un ser querido, porque en realidad la muerte no existe. Es solo una etapa de transición en la que nos despojamos de un vestido gastado que es el cuerpo para regresar a la vida en el plano espiritual, que en realidad es nuestro verdadero hogar. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad está el hacer esa transformación desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. En realidad no podemos tener la pretensión de cambiar el mundo, ni de cambiar a los demás. Eso no está en nuestra mano, ni tampoco sería justo, porque cada uno tiene su libertad para querer o no querer cambiar. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Pero si muchas personas toman la decisión de cambiarse interiormente, la suma del cambio individual de muchos traerá como consecuencia el cambio colectivo. Y con el mundo, en vez de ser un valle de lágrimas como es actualmente, será un lugar mucho mejor para vivir. Y ya simplemente para ir acabando, para acabar la charla, hacerlo con una cita de un sabio muy antiguo que refleja muy bien el mensaje de la charla, que dice así: de las enfermedades del alma están asimismo enfermos los cuerpos. Curemos las almas y los cuerpos serán sanos. Y ya simplemente pues daros mis datos de contacto, el correo electrónico, el blog, y simplemente daros las gracias a todos por vuestra atención, y si queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues es el momento ahora. Gracias.